alumnos de tercer grado. Bueno, hoy vamos a entrar a un tema que es nuevo para ustedes. Y ustedes ya tienen que irse familiarizando con la química. Ya hemos hecho temas sobre química, pero hoy vamos a hablar de los símbolos de los elementos químicos. Pero antes de todo, quiero que vean ustedes la tabla periódica. Si ustedes en casa, una librería cerca por ahí, se compran su tablita periódica de los elementos químicos para que puedan verla, observarla, ¿no? Cuántos elementos tiene, porque es importante que lo vean en forma objetiva. ¿Ven? Esta es la tabla periódica de los elementos químicos. Todas las tablas no son iguales, me refiero a la forma, colores, pero el contenido es el mismo. Algunas editoriales le ponen distintos colores, distinta forma de color. Bueno, esta tabla periódica, observen ahí, para que se vayan familiarizando, la tabla de los elementos químicos. Todos ellos que ven esos letritas, esas abreviaturas, así se escriben los elementos químicos. Su nombre dice abreviar, ¿ya? Dice abreviatura. Por ejemplo, si yo quiero escribir señor, ¿cómo voy a abreviarlo? Pongo SR, ¿no? SR. Señorita, SRTA. En lugar de escribir todo completo, señorita, pongo yo nada más 2, 3 letras y ya tengo la palabra. Así también los elementos químicos se escriben una letra o 2 letras. Por ejemplo, si yo quiero escribir en forma abreviada hidrógeno es con H. Simplemente en química la H mayúscula es el símbolo del hidrógeno, es la abreviatura del hidrógeno. Por ejemplo, sodio. El sodio, en lugar de escribir sodio todo completo, el símbolo del sodio es una N mayúscula y una A minúscula. Ese es el símbolo del sodio. Y así tenemos en la tabla periódica 112 elementos químicos. ¿Qué son símbolos de los elementos químicos? En la actualidad, como ya han visto ustedes la tabla periódica, nuevamente les enseño la tabla periódica, observen, miren aquí, como les decía, el color en mi tabla, por supuesto, porque van a ir a la librería, no van a encontrar igualitas pero los mismos colores, depende de la editorial. Todo lo que ven ustedes de la columna de color anaranjado hacia la izquierda son elementos metálicos. Ya saben que es un metal. Por ejemplo, la puerta que está hecha en sus casas de metal es hierro, ¿no? En química es hierro. Esos son metales, son duros, sólidos. Y esos que ven de anaranjado hacia la derecha son los no metales. ¿Ven? Así está clasificada la tabla periódica. Por eso es importante que compren una tablita en la librería. Mejor, porque si ustedes la van a imprimir en casa van a tener dificultades. En cambio la tabla ya viene más nítida, datos importantes que ustedes van a saber, peso atómico, número atómico, eso lo van a saber más adelante todavía. Ahorita lo que hay que familiarizarnos, cuántos elementos tiene la tabla periódica,
La tabla periódica tiene 112 elementos químicos. Esos que hemos visto en la tabla son los elementos químicos. Y estos elementos químicos están ordenados. ¿Ven? Miren, estos elementos químicos están ordenados. ¿Ven ustedes? Hay columnas verticales, o sea, de arriba hacia abajo, ¿ven? 18 columnas verticales. Y también hay filas que son las horizontales, que están de costado, ¿ven? Así están clasificados entonces los elementos, ordenados y clasificados. Es decir, cada elemento tiene un número. Por ejemplo, el hidrógeno es número 1, el helio 2, litio 3, berilio 4, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y clasificados, es decir, en cada columna están tales elementos que son familias, que se parecen. Las columnas verticales son los elementos que tienen afinidad física y química. Por eso están puestos en las columnas verticales en la tabla periódica. Pero todos estos elementos se encuentran representados por pequeñas abreviaturas. Ya les dije, ¿no? Por ejemplo, carbono. En lugar de escribir carbono, en la tabla periódica va a figurar, el carbón es un no metal, va a estar en el costadito, los no metales hay como 15 no metales nada más, en total, más o menos, pero los metal son muchos. Entonces, todos estos elementos que ven en la tabla se encuentran representados por pequeñas abreviaturas, ¿no? Hidrógeno, como ya les dije, es un H, carbono, nitrógeno, el nitrógeno N, una N mayúscula. Como tiene una letra, los elementos que tienen su abreviatura es una letra, va con mayúscula. Por ejemplo, nitrógeno, mayúscula, es una N. Hidrógeno, solamente una letra, es H, hidrógeno. ¿Ven? Otro elemento, flúor, F, mayúscula. Pero hay elementos que tienen dos letras. Por ejemplo, sodio, el símbolo o abreviatura del sodio es Na. Como tiene dos letras, la primera es mayúscula y la segunda es minúscula. Por ejemplo, otro elemento, calcio. El calcio todos estos elementos en la tabla periódica son elementos inorgánicos, es decir, que no tienen vida, no son orgánicos, inorgánicos, no tienen vida. Por ejemplo, el calcio es un elemento inorgánico. Es importante el calcio. ¿Para qué? En nuestro cuerpo lo tenemos en pequeñísimas cantidades en nuestro cuerpo y va a servir para el crecimiento de los huesos, crecimiento y fortalecimiento de los huesos. Calcio, zinc, potasio, cromo, en pequeñas cantidades lo tenemos en nuestro cuerpo, estos elementos inorgánicos. Entonces, el calcio, por ejemplo, por decir calcio, su símbolo del calcio es dos letras, C mayúscula y una A minúscula, calcio. Ven ustedes con esa, este es el calcio, este es el símbolo del calcio. Bien, fósforo. El fósforo también dice que hay mucho, el fósforo se encuentra en los peces, por eso hay que comer bastante pescado, porque el fósforo es un mineral importante en nuestro organismo. Ayuda también en muchas reacciones químicas, bioquímicas. Bien, por eso es necesario aprenderse poco a poco. Primero 5 elementos, los más importantes, por ejemplo, sodio, potasio, oro, plata, cobre, zinc, elementos que están en la vida, ¿no?
De estos 112 elementos que está en la tabla periódica, hay 90 elementos que están en el medio ambiente. ¿Qué significa esto? Que estos elementos están en el medio ambiente, en forma de gases, también están en las minas. Por ejemplo, el oxígeno es el elemento que está en el medio ambiente, nitrógeno, todos los gases, ¿no? Oxígeno, nitrógeno, monóxido de carbono, y los demás están en las minerías. Está el oro, la plata, el cobre, el zinc, magnesio, rubidio, cesio, francio, están en las minas que se extraen. ¿Ven? En las minas, ustedes saben que en el Perú la mina es la base de la economía, es el capital para mover el capital en el Perú. No hay otros ingresos, ¿no? Entonces, de estos 190, por supuesto que hay más elementos que llegan como a 130, 120, 140, pero esos elementos restantes que van a ver en su tabla dicen, ¿por qué tienen este color y por qué no el otro? Son elementos que el hombre los ha hecho artificialmente, es decir, lo han fabricado en el laboratorio. Se le llaman elementos artificiales. Bien, entonces me trabajan en la página 149, buscan el concepto de qué es un símbolo, abreviatura, qué es universal y qué son los elementos químicos que estamos hablando. Ya saben que los elementos químicos es un tipo de materia. Los elementos que hemos dicho, sodio, potasio, etcétera, es un tipo de materia. Ya saben que es materia, ¿no? Que está constituida por más de un átomo. Ya saben que también que es un átomo. El átomo se encuentra constituyendo la materia. Bien, entonces me trabaja en la página 149 y vayan leyendo para el examen bimestral del cuarto bimestre. Bien, alumnos, a trabajar y hasta la próxima clase.